El análisis combinatorio es una parte de la matemática que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto y calcular el número de conteo. El análisis combinatorio es una parte de la matemática que estudia a los conjuntos, a los elementos de un conjunto, ¿no? Un conjunto puede tener diferentes elementos. Supongamos que el número de números naturales tiene los siguientes elementos. Supongamos, ¿no? Y si queremos agruparlo, diversas formas de realizar agrupaciones, puro pares, podemos agrupar pares, podemos agrupar impares, números impares, supongamos que aquí está 6, 7. Podemos agrupar números impares de esa manera. Se trata de agrupar los números, los elementos de un conjunto de tal manera que podemos contar cuántos pares de 2 en 2 agrupados en este conjunto existen, ¿no? Diversas formas de realizar agrupaciones en un conjunto. Ese es el objetivo del análisis combinatorio, poder contar el número o las diferentes formas de agrupar con sus elementos dentro del conjunto de los números, en este caso naturales. Y para estudiar el número de conteo de los subconjuntos o formas que se agrupan dentro de este conjunto, o puede ser cualquier otro conjunto, se basa en dos principios fundamentales del conteo. Primer principio de la suma. El segundo principio de la multiplicación. ¿No? Dos principios. Debemos saber muy bien estos dos conceptos para poder resolver problemas relacionados con análisis combinatorio. El análisis combinatorio es el saber contar los elementos que se puedan formar dentro de un grupo, dentro de un conjunto. Formar formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto. En este caso, por ejemplo, podemos formar elementos pares dentro de este conjunto. Podemos formar números impares dentro de ese conjunto, etcétera, etcétera. Podemos formar de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera. No solamente formar, podría ser diferentes problemas como, por ejemplo, de cuántas maneras se puede viajar, de cuántas maneras se pueden comprar los productos, de cuántas maneras se puede elegir, de cuántas maneras, etcétera, etcétera. N problemas se pueden resolver con el análisis combinatorio, tal que sus elementos satisfagan alguna propiedad, como en este caso, pares, etcétera, etcétera, de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera, que se puedan calcular el número de conteos. Lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a estudiar el primer principio. El primer principio, el 1, el primer principio de la suma dice: si una elección tiene n o de m alternativas, no simultáneamente ambas, entonces la realización es de n más m maneras. ¿Qué significa eso? Significa que el principio de la suma, aquí entra el o, ¿no?
O. O significa suma. No ambas, excluyente, no ambas simultáneamente, ¿no? No sé, algún elemento, o sea, algún evento o una realización no se puede realizar simultáneamente a la vez, ¿no? Se puede hacer el otro o el otro, ¿no? En este caso, dos posibilidades de, puede haber, ¿no? Como dicen, no simultáneamente. N alternativas de realizar un evento o el otro evento de M maneras o alternativas de realizarlo. De esa manera, lo vamos a hacer con un ejemplo esto. Entonces, el resultado total de posibilidades o alternativas de realizar o elección es de N más M, la suma, cuando entra este conectivo O, ¿no? Suma. Entonces, vamos a hacer con un ejemplo. El ejemplo es lo siguiente. Ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente, de una persona, ¿de cuántas maneras puede viajar de La Paz a Oruro? Si cuenta con dos aeronaves y tres flotas. Una persona, ¿de cuántas maneras puede viajar? Puede viajar de La Paz a Oruro. De La Paz a Oruro, ¿no? Si cuenta con, a ver, vamos a ver, tres flotas vía terrestre, flotas, y dos aeronaves, podemos decir, ¿no? Avión, que vamos a decir, vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Por el principio de la suma, se resuelve de la siguiente forma. Una persona, ¿no? La Paz, ahí está, desde La Paz hasta Oruro, ¿no? Hasta Oruro, la ciudad de Oruro, en este caso, hasta la ciudad de Oruro, desde La Paz, ¿no? ¿De cuántas maneras? Si cuenta con tres flotas, ¿sí? Uno, flota 1, flota 2, flota 3. Además, cuenta con dos aviones vía aérea, ¿no? Entonces, tiene la posibilidad de viajar por vía aérea, avión 1, vamos a decir, avión 1, y vamos a graficar avión 2, ¿no? De esa manera. Entonces, una persona puede viajar solamente por una vía, por un camino, ¿no? Una persona no puede a la vez simultáneamente partirse en dos y viajar por dos vías a la vez. Simultáneamente solamente puede viajar por esta vía, por esta vía, por esta vía, o por esta vía, ¿no? Una persona. Entonces, ¿cuántas posibilidades? El resultado, de acuerdo al principio de la suma,
dice, la realización es de n más m. Una persona, ¿de cuántas maneras puede viajar de La Paz a Oruro si cuenta con 3? Entonces, una elección tiene n, ¿no? ¿N cuánto sería aquí? N es igual a 3. ¿Y de dónde sacamos ese 3? Sacamos de eje 1, eje 2, ¿no? Este eje 1, eje 2, eje 3, notas, ¿no? Y M en este caso lo vamos a anotar. A ver, M serían 2. Ese 2, ¿de dónde sacamos? Sacamos de A1, A1, A2. Avión 1, avión 2, ¿no? De esa manera identificamos, ¿no? Por el principio de la suma. ¿Por qué? Porque puede darse por esta vía, o por esta vía, o por esta vía, o por esta vía, o por esta vía. No una persona a la vez puede simultáneamente viajar 1, 2, 3, 4, 5 por 5 caminos a la vez. No se puede, no es lógico, por lo tanto, el resultado de realizarlo es n más m. Y esto es 3 más 2. Es igual a 5. 5 maneras de viajar. 5 formas de maneras o formas, maneras de viajar, ¿no? Viajar. ¿Está? 5 maneras de viajar. Desde La Paz hasta Oruro. Por 5 vías, ¿no? Entonces, 5, ¿de dónde sale esta? 1, 2, 3, 4, 5. Está a la vista, ¿no? Podemos contar, ¿no? Simplemente estas líneas. Excluyente, como en la teoría de conjuntos, por esta vía, o por esta vía, o por esta vía, por esta vía, pero debemos contar. Si es por esta vía, es una manera. Por esta vía, eje 2, otra manera, por eje 3, otra manera, por A1, otra manera, en total, 5, ¿no? La suma es 5 por el principio de la suma. Si una elección puede ser un evento, un suceso, una realización de una actividad, en este caso, la realización es un viaje, desde La Paz hasta Oruro, es un viaje. Entonces, puede darse de 3 maneras de viajar mediante el autobús o la flota en este caso. La otra manera tiene 2 vías, 2 caminos por vía aérea. 2 aviones, podemos decir, que tienen posibilidades o alternativas de viajar. Entonces, el resultado total es la suma. Dice, si una elección tiene n y m alternativas de realización, entonces la realización se hace de n por m maneras, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Principio de la multiplicación. Si una elección puede ser una realización, un evento, un suceso, si tiene n alternativas y la otra también tiene m alternativas de realización, entonces ambas, para contar la realización total, debemos multiplicar. Y el resultado de la multiplicación es el total de posibilidades o alternativas de realizar una elección. Ejemplo, para el principio de la multiplicación, ejemplo,
como, a ver, en este caso también lo vamos a hacer de la manera siguiente. Supongamos que desde La Paz hasta Cochabamba y Santa Cruz. Esto es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Vamos a suponer que en este caso vamos a decir que existe 3 caminos. Las vías, las posibilidades de viajar, esto también va a ser así. Vamos a suponer. Y la otra posibilidad de viajar desde Cochabamba a Santa Cruz, supongamos 3, o sea, 2 posibilidades de viajar, ¿no? De esa manera. Entonces, estas vías pueden ser mediante el uso de un autobús, pueden ser vía aérea, etcétera, etcétera. Son 3 caminos 3 vías alternativas de viajar de La Paz a Cochabamba. 1, 2, 3. Y de Cochabamba solamente hay 2 maneras 2 vías, 2 alternativas de viajar de Cochabamba a Santa Cruz, ¿no? Significa estas líneas que hay solamente 2, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos pensar para resolver este ejemplo mediante el principio de la multiplicación? El resultado debe ser una multiplicación. Porque una persona, el ejemplo diría así, ¿no? A ver, una persona, ¿de cuántas maneras puede viajar de La Paz a Cochabamba y hasta Santa Cruz, ¿no? De La Paz, ¿no? De La Paz. A ver, de La Paz a Cochabamba. Y a Santa Cruz. Diría, una persona, ¿de cuántas maneras puede viajar de La Paz a Cochabamba y hasta Santa Cruz? Esto podemos decir, y hasta Santa Cruz, vamos a aumentar así, y hasta Santa Cruz, ¿no? Y aquí el detalle o la clave es y, ¿no? Dice, una persona, vamos a considerar que estamos haciendo ejemplo de viaje de una persona, de La Paz a Cochabamba, y hasta Santa Cruz, ¿no? Como aquí en el enunciado, el concepto, el principio de la multiplicación dice, y n maneras y m maneras, entonces entra en lugar de y como un producto, ¿no? Entonces, esto sería así, ¿no? Simplemente así. N, ¿cuánto es? 1, 2, 3. ¿No? M, 1, 2. Nada más. Y el resultado total de posibilidades de viajar, en este caso, va a ser N por M. Y esto es 3 por 2. 6. 6 maneras de viajar. ¿No? De La Paz a Cochabamba y hasta Santa Cruz. Y
En verdad es así, desde aquí hasta esto lo vamos a enumerar así. Para mejor comprensión lo vamos a hacer de esta manera. Vía 1, vía 2, vía 3. Y para esto lo vamos a llamar camino. Camino 1, camino 2 puede ser. Puede significar, estas vías puede ser mediante uso de flotas, puede ser también aviones, depende, es vía puede ser vía terrestre, aéreo puede ser, ¿no? Camino también puede ser, solamente supongamos que hay dos caminos alternativos por donde puede viajar, puede ser también así, pero no contamos así, vamos a contar esto de esta manera, como ¿no? Tiene que ser 6, ¿no? Mediante este análisis, mediante la fórmula del producto, obtenemos 6, tiene que ser. Esto sería así. No, a ver. Esta vía, esta es vía 1, y conectamos con el camino 1, ¿no? Camino 1, este es camino 1. Camino 1. Esto sería una alternativa, ¿no? Esta sería una alternativa. Ahora el siguiente, ¿no? Aquí sería así, así sería esto. 1, 2, 3, ¿no? A ver, esta parte lo vamos a hacer así, ¿no? Sería con vía 1, tiene que ser 6, ¿no? A ver, esto sería así. Esto, vía 1, con camino 2. Ahora tiene que ser con camino 2, ¿no? Ahora, vía 3 con camino 3, ¿está? ¿No? Ya tenemos 3. Nos faltan 3, entonces lo vamos a completar. Sería vía 2, 1, 2, 3, ¿no? Ahora nos falta, a ver, este está mal, a ver. Vía 1 con camino 1, esto tenía que ser vía 2, ¿sí? Esto tenía que ser vía 2, ¿no? Esto tenía que ser con vía 2. Vía 2, esto también vía 2. Esto tiene que ser vía 2 con camino 1, ¿sí? Con camino 1, con camino 2, está, ¿no? Ahora con el 3, ¿no? Está. Este es vía 3. Vía 3. Ahora con camino 1. Camino 2. Está. Total 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera coincide con el resultado de la fórmula. De esa manera podemos obtener los resultados de análisis combinatorio mediante el principio de la multiplicación. Podemos, a la vez tiene que mostrarse así. ¿Significa eso? Este resultado tiene que ser a la vez simultáneamente. Uno a continuación del otro. Esto con esto. Una posibilidad. Esto con esto, otra posibilidad. Esto con esto, otro. Una posibilidad. 2, 3, 4, 5, 6. Una combinación, ¿no? Por eso se llama análisis combinatorio. Combina uno con el otro. En este caso, simultáneamente deben mostrar, ¿no? Deben mostrar el resultado. No debe ser esto o esto. Esta parte o esta parte, no. Todo esto es una posibilidad, tiene que mostrar así un resultado. No puede ser esta parte y después el otro, no. Tiene que mostrar todo el resultado. 1, 2,
3, 4, 5, 6. ¿No? Mediante el uso de gráficas también podemos resolver de esta manera. A ver, esto sería así. Vamos a decir solución. Solución. N sería 3 sombreros. Y vamos a decir 3 sombreros, y esos sombreros nosotros vamos a llamar. ¿De dónde sacamos esos sombreros? Esto sería así, ¿no? A ver, sombrero 1, vamos a sombrero 1, sombrero 2, tiene 3 sombreros, ¿no? Por eso lo vamos a hacer desde M, sería 2. ¿De dónde sacamos? Vamos a decir que estamos sacando de pantalón 1, pantalón 2. Solamente tiene 2 pantalones, ¿no? Y las variables lo sacamos de esa manera. Y el resultado va a ser, entonces, N por M. Esto es 3 por 2. Esto es igual a 6, ¿no? Otra vez. 6 maneras de vestirse. Maneras de vestirse. O formas. Maneras de vestirse. ¿No? La persona puede vestirse de 6 maneras. ¿No? Entonces, esto lo vamos a gráficamente desglosar. Esto sería así, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Una persona, vamos a decir así, un punto, aquí otro punto, ¿no? Aquí sería otro punto, así. Una persona puede vestirse de, tiene 3 sombreros, quiere decir, simplemente hay 3 posibilidades o 3 alternativas, ¿no? Esto sería sombrero 1, sombrero 2, sombrero 3. Además, tiene dos pantalones, entonces, ¿cómo puede vestirse? Solamente hay 2 posibilidades o 2 flechas que tienen que salir. Es pantalón 1 y pantalón 2. Sería, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Es lo mismo. Esta notación también gráficamente podemos representar 1, 2, 3. 3. 1, 2. De esta manera. Ahora, ¿cómo podemos observar gráficamente, ¿no? A ver. Gráficamente sería así, ¿no? Pues rápidamente esto lo vamos a hacer 3, 1 con 2. Esto sería así. Esto, 2, ¿no? S1 con pantalón 1. A ver, esto ya, lo vamos a hacer así. Rápidamente esto, S1 con, esto sería pantalón 1, ¿no? Esto sería sombrero 1 con pantalón 1. Es una posibilidad. Ahora, sombrero otra vez, sombrero 1 con pantalón 2, ¿no? Sería, podemos hacer así. Pantalón 2, ya, hay que ser. Continuamos, ¿no? Entonces, hay 2 posibilidades también aquí. ¿Sí? 2 posibilidades también hay. A ver, con sombrero 1, con sombrero 2, esto sería con S2, S2, y también sería con 2, ¿no? Con S2, esto también sería con pantalón 1, esto también con pantalón 2, ¿no? Ahí está, ya tenemos 4. Entonces, uno más, ¿no? Aquí.
Sería con sombrero 3 y puede alternar también con pantalón 1 y pantalón 2. Ahí está. De esa manera. Está 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Simultáneamente, en este caso, tiene que mostrarse los resultados. Una persona no puede vestirse solamente de sombrero y que no se ponga su pantalón. No es tan lógico, ¿verdad? Digamos, para participar a un evento, tiene que tener su pantalón, ¿verdad? No sería que se ponga su sombrero sin pantalón. No es lógico, ¿verdad? Entonces, la muestra tiene que ser completa. Esta alternativa más esta alternativa. Una muestra, ¿no? A la vez tiene que mostrar, no como en la suma, esta parte, luego otro momento puede mostrar esto, o vestirse. Primer día se viste de sombrero, luego el segundo día de pantalón. No sería. En el principio de la multiplicación es simultáneamente, uno tras otro. Estos sombreros se coloca, luego se viste de pantalón. Se coloca el sombrero 1 y luego el pantalón 2. Alterna, ¿no? Va alternando con sombrero 2, con pantalón 1, pantalón 2. Con el sombrero 3 hay dos posibilidades de alternar pantalones, pantalón 1 y pantalón 2. Sí, ¿no? Tal como está en el gráfico, de esa manera podemos hacer un ejemplo de análisis combinatorio, en este caso, principio de la suma. Entonces, recordemos, para estudiar el análisis combinatorio debemos estudiar dos principios antes de ingresar otros conceptos como por ejemplo permutaciones, variaciones y combinaciones que lo vamos a utilizar posteriormente, principios de la suma y principio de la multiplicación, ¿no? De esa manera, esta parte es importante. Puede haber otros ejemplos, no solamente con sombreros de vestirse, puede haber otros problemas relacionados con el principio de la suma y el principio de la multiplicación. No solamente hay que cambiar las variables y adaptar a otros problemas, ¿no? Que posteriormente lo vamos a estar viendo. Entonces, hasta aquí una introducción, lo que es el análisis combinatorio, ¿no? Entonces, en resumen, análisis combinatorio, como el concepto dice, es el número de conteos. En este caso estamos contando formas de la realización. Hemos contado 6. Total, 1, 2, 3, 4. Calcular el número de conteos dentro de un conjunto. En este caso, las personas son un conjunto. 3 sombreros más 2 pantalones hacen un conjunto de elementos, ¿no?